Mi nombre es Sebastián Vega. Tengo 62 años. Y mi propio hijo quería quedarse con el 90% de mi herencia mientras yo todavía estaba vivo. Pero lo que él no sabía es que yo había preparado una última cláusula en mi testamento que cuando el juez la leyó en voz alta, se echó a reír de tal manera que todo el juzgado se quedó en silencio. Y cuando mi hijo escuchó esas palabras, su cara se puso tan pálida que parecía que había visto un fantasma. Todo empezó hace 3 años, cuando me diagnosticaron cáncer de próstata. Los médicos me dijeron que tenía que operarme urgente, que era una cirugía delicada, pero que las posibilidades de curación eran altas si actuábamos rápido. Pero también me dijeron algo que me cambió la vida, que era recomendable que pusiera mis asuntos en orden, por si acaso algo salía mal durante la operación. Yo había trabajado toda mi vida como ingeniero en una empresa petrolera. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, 40 años viajando a plataformas en el mar, 40 años ahorrando cada peso que podía para asegurarme de que mi familia no pasara necesidades cuando yo ya no estuviera. Mi esposa Dolores había muerto 5 años antes de un ataque cardíaco, y desde entonces había vivido solo en la casa que habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes. Tengo un solo hijo, Matías, que para ese momento tenía 35 años. Era contador, estaba casado con una mujer llamada Valentina, y tenían 2 hijos, Agustín de 12 años y Lucía de 8. En teoría, era una familia normal, una familia que cualquier padre estaría orgulloso de haber formado, pero las apariencias engañan, y yo estaba a punto de descubrir qué tan engañosas podían ser. Cuando les conté a Matías y Valentina sobre mi diagnóstico, su primera reacción no fue de preocupación por mi salud. Su primera pregunta no fue cómo me sentía o qué necesitaba. Su primera pregunta fue, «Papá, ¿tenés hecho el testamento?» Me quedé mirándolo sin entender. «¿El testamento?», le pregunté. «Sí, papá», me dijo con una seriedad que me heló la sangre. «Si te va a operar y puede pasar cualquier cosa, es importante que tengas todo ordenado legalmente». Valentina asintió al lado de él, como si fuera la cosa más natural del mundo hablar de mi muerte antes que de mi operación. «Hijo», le dije, «todavía no me operé. Los médicos dijeron que las posibilidades son muy buenas». «Sí, papá, pero uno nunca sabe», me respondió. «Además, vos ya tenés 62 años. Es normal que a esta edad la gente tenga todo organizado». Esa misma noche, solo en mi casa, me quedé pensando en esa conversación. En vez de ofrecerse a acompañarme al hospital, en vez de preguntarme si tenía miedo, en vez de consolarme como cualquier hijo haría con su padre enfermo, Matías había saltado directamente a hablar de testamentos. Como si ya me hubiera dado por muerto. La semana siguiente, antes de la operación, Matías vino a visitarme con una carpeta llena de papeles. «Papá», me dijo, «hablé con un abogado amigo mío sobre el tema del testamento». Sin que yo se lo pidiera, sin que yo dijera que quería hacer un testamento, él ya había consultado con un abogado. «Mira», me dijo extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina, «acá están todas las opciones. Podés dejar todo a mi nombre. Podés hacer un fideicomiso, podés dividir los bienes». Hablaba como si estuviera explicándome las opciones de un seguro de auto, no el destino de todo lo que había trabajado durante mi vida. «¿Y vos qué pensás que debería hacer?», le pregunté más por curiosidad que por verdadero interés en su opinión. «Bueno, papá», me dijo, «siendo realistas, yo soy tu único hijo. Mamá ya no está, no tenés hermanos. Lo lógico sería que todo quede en mis manos. Todo. Mi casa, mis ahorros, mis inversiones, mi auto, mis herramientas, mis recuerdos, todo en sus manos, como si yo ya fuera un cadáver y él estuviera repartiendo los despojos. ¿Y qué pasaría si yo me curo y vivo 20 años más?», le pregunté. Se rió como si fuera una broma. «Papá, obviamente, mientras vos estés vivo, vos seguís siendo el dueño de todo, pero es mejor tenerlo organizado por si acaso». Por si acaso. Esas 3 palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza durante días. Por si acaso me muero en la operación, por si acaso no me curo, por si acaso no vivo lo suficiente para estorbar sus planes. La operación salió mejor de lo esperado. El cirujano logró extraer todo el tumor
y me dijo que las posibilidades de que el cáncer volviera eran mínimas. Cuando desperté de la anestesia, lo primero que vi fue la cara de Matías. Pero no era una cara de alivio o de alegría, era una cara extraña, como decepcionada. «¿Cómo te sentís, papá?», me preguntó. «Bien», le respondí con la voz todavía pastosa por la anestesia. «El médico dice que salió todo perfecto». «¡Qué bueno!», me dijo, pero su tono no sonaba como si realmente pensara que era bueno. Durante la recuperación, Matías venía a visitarme todos los días, pero sus visitas no eran lo que uno esperaría de un hijo cuidando a su padre enfermo. No me preguntaba cómo me sentía, no me traía comida casera, no se ofrecía a ayudarme con las tareas de la casa. Sus visitas tenían un solo tema: el testamento. «Papá, ¿ya pensaste en lo que hablamos?», me preguntaba cada vez que venía. «¿Cuándo vas a ir al abogado?», como si fuera una tarea pendiente que yo tenía que resolver para su tranquilidad. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, me dijo algo que me abrió los ojos de una manera que nunca imaginé. «Papá, yo creo que deberías hacer el testamento antes de que te den el alta médica definitiva». «¿Por qué tanta urgencia?», le pregunté. «Porque», me dijo, «si pasa algo y vos no llegas a hacerlo, nosotros nos podemos quedar sin nada». Nosotros. Como si Valentina y él ya fueran los dueños legítimos de mis bienes, y yo fuera solo un obstáculo temporal en el camino hacia su herencia. Esa noche tomé una decisión. Iba a hacer un testamento, sí, pero no el testamento que Matías esperaba. Llamé al abogado que me había recomendado, el doctor Peralta, y le pedí una cita urgente. El doctor Peralta era un hombre mayor, de unos 70 años, que había hecho miles de testamentos durante su carrera. Cuando le expliqué mi situación, me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de contar, se quedó pensativo durante un momento. «Don Sebastián», me dijo finalmente, «en 40 años de profesión he visto de todo, pero los casos como el suyo se están volviendo cada vez más comunes. Hijos que ven a sus padres como obstáculos entre ellos y su herencia». Me preguntó cuánto creía que valían mis bienes en total. Le dije que entre la casa, los ahorros y las inversiones, calculaba que tenía alrededor de $800,000. «Es una suma importante», me dijo, «suficiente como para cambiarle la vida a una persona, pero también suficiente como para despertarle la ambición a cualquiera». Me preguntó qué quería hacer exactamente. Le expliqué mi idea, y se rió tanto que casi se atraganta con el café. «Don Sebastián», me dijo, «eso que usted me propone es perfectamente legal, pero va a causar un terremoto en su familia». «Doctor», le respondí, «mi familia ya causó un terremoto en mí. Ahora es mi turno». Pasamos 2 horas redactando el testamento más elaborado que el doctor Peralta había hecho en su vida. Cada cláusula, cada condición, cada detalle estaba pensado para enseñarle a mi hijo una lección que no iba a olvidar jamás. Cuando salí del estudio del abogado, me sentía como un general que acababa de planificar la estrategia perfecta para ganar una batalla, pero también me sentía triste, porque nunca pensé que iba a tener que librar una batalla contra mi propio hijo. Durante los siguientes meses, Matías siguió insistiendo con el tema del testamento. Cada visita, cada llamada telefónica, cada encuentro familiar terminaba con la misma pregunta: «Papá, ¿ya fuiste al abogado?». Y yo le respondía siempre lo mismo: «Sí, hijo, ya está todo arreglado». «¿Y qué pusiste?», me preguntaba ansioso. «Lo que tenía que poner», le respondía yo sin dar detalles. «¿Podés contarme?», insistía. «Matías», le decía, «un testamento es un documento privado. Cuando yo me muera, te vas a enterar de todo». Esa respuesta lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Estaba tranquilo porque creía que yo había hecho lo que él quería. Estaba inquieto porque no sabía exactamente qué había puesto, pero nunca se le ocurrió preguntarme qué quería yo, qué sentía yo, qué pensaba yo sobre mi propia herencia. 6 meses después de la operación, los médicos me dieron el alta definitiva. El cáncer había desaparecido completamente y las posibilidades de que volviera eran prácticamente nulas. Cuando le conté la noticia a Matías, su reacción fue extraña. En vez de alegrarse, se quedó callado durante un momento. Después me dijo: «Qué bueno, papá. Menos mal». Pero su cara no decía «menos mal».
Su cara decía algo completamente diferente. Durante el año siguiente, nuestra relación cambió de una manera sutil pero profunda. Matías seguía viniendo a visitarme, pero sus visitas se fueron espaciando. Ya no venía todas las semanas, después no venía todos los meses. Sus llamadas también se volvieron menos frecuentes. Cuando le preguntaba por qué no venía tanto, me decía que estaba muy ocupado con el trabajo, que Valentina tenía muchas actividades con los chicos, que no tenía tiempo. Pero yo sabía que la verdad era otra. La verdad era que como yo no me había muerto como él esperaba, mi existencia se había vuelto incómoda para él. Un día, mientras almorzábamos en un restaurante, me dijo algo que me confirmó mis sospechas. «Papá, ¿vos no pensaste en irte a vivir a un country de jubilados?» «¿Por qué?», le pregunté. «Porque», me dijo, «a tu edad ya no necesitas una casa tan grande. Y además, en un country vas a tener compañía, actividades, atención médica. Una casa tan grande». La casa donde él había crecido, donde había aprendido a caminar, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había traído a sus novias, donde se había casado en el jardín. Ahora era una casa tan grande que yo ya no necesitaba. «¿Y qué pasaría con la casa?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno», me dijo, «la podrías vender y con esa plata vivir cómodamente en el country. O...» hizo una pausa. «La podrías transferir a mi nombre y yo me hago cargo de mantenerla hasta que vos... bueno, hasta que ya no la necesites. Hasta que ya no la necesites». Otra forma elegante de decir hasta que te mueras. Esa noche, solo en mi casa demasiado grande, me puse a pensar en todo lo que había pasado desde mi diagnóstico, en cómo mi hijo había mostrado su verdadera cara en el momento en que creyó que yo iba a morir, en cómo había convertido mi enfermedad en una oportunidad de negocios, en cómo había empezado a tratarme como un obstáculo entre él y su dinero. También pensé en mis nietos, Agustín y Lucía. Ellos sí parecían quererme de verdad. Cuando venían a visitarme, se colgaban de mis brazos, me pedían que les contara historias, jugaban conmigo en el jardín. Pero cada vez venían menos porque Matías y Valentina los traían menos. Decidí hacer una prueba. Llamé a Matías y le dije que estaba pensando en comprarme un auto nuevo. Mi auto tenía apenas 3 años. Estaba impecable, pero quería ver cuál era su reacción. «¿Un auto nuevo?», me preguntó sorprendido. «¿Para qué necesitas un auto nuevo si el que tenés está bárbaro?» «Porque tengo ganas», le respondí. «Papá», me dijo con un tono de preocupación fingida, «¿no te parece que estás gastando mucha plata innecesariamente?» Ahí estaba. La verdadera preocupación no era por mi bienestar económico. La verdadera preocupación era que yo estuviera gastando su herencia. «Matías», le dije, «es mi plata. Si quiero comprarme 10 autos, me compro 10 autos». «Sí, papá, pero pensá en el futuro. Pensá en lo que les vas a dejar a tus nietos». Mis nietos. Ahora resultaba que él se preocupaba por sus hijos, no por sí mismo. Unos días después me llamó Valentina. Era raro que me llamara, porque normalmente toda la comunicación pasaba por Matías. «Sebastián», me dijo, «Matías me contó que querés comprarte un auto nuevo». «Así es», le confirmé. «¿No te parece que sería mejor ese dinero ponerlo en una inversión fija para que rinda más intereses? Para que rinda más intereses, para que cuando yo me muriera, ellos heredaran más dinero». Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Llamé al doctor Peralta y le pedí que modificara algunas cláusulas del testamento. Si Matías y Valentina estaban tan preocupados por mi dinero, les iba a dar algo por lo que realmente preocuparse. Un mes después me interné para hacerme unos estudios de rutina. No era nada grave, solo chequeos que el médico me había pedido para asegurarse de que el cáncer no hubiera vuelto. Pero cuando Matías se enteró de que me habían internado, llegó al hospital más rápido que una ambulancia. «¿Qué pasó, papá?», me preguntó con los ojos muy abiertos. «¿Volvió el cáncer?». «No», le dije. «Son solo estudios de control». Se veía decepcionado. «Ah», me dijo. «Pensé que era algo más serio». Pensó que era algo más serio. Mi propio hijo pensó que era algo más serio y parecía decepcionado de que no fuera así. Durante los 2 días que estuve internado, Matías se quedó en el hospital conmigo. Pero no se quedó por cariño o por preocupación.
Se quedó porque cada vez que entraba una enfermera o un médico, él les preguntaba sobre mi estado, sobre el pronóstico, sobre las probabilidades de que algo saliera mal. La segunda noche, mientras yo fingía dormir, lo escuché hablando por teléfono con Valentina en el pasillo. No, le decía, parece que no es nada grave, solo estudios de rutina. Hubo una pausa. Sí, ya sé que es una lástima, pero bueno, habrá que seguir esperando. Habrá que seguir esperando, esperando a que yo me muriera. Cuando me dieron el alta y los estudios confirmaron que todo estaba perfecto, Matías tuvo una reacción que ya no me sorprendió. En vez de festejar conmigo, en vez de alegrarse por mi buena salud, se quedó callado y pensativo. ¿Qué te pasa?, le pregunté en el auto camino a casa. Nada, papá, me dijo. Me alegro de que estés bien. Pero su cara decía todo lo contrario. Esa tarde, cuando llegamos a casa, me dijo algo que me heló la sangre. Papá, ¿vos no pensaste en hacer una donación en vida? ¿Una donación?, le pregunté. Sí, me dijo. Donar parte de tus bienes ahora, mientras estás vivo, tiene beneficios impositivos. Una donación en vida, otra forma elegante de pedirme que le diera mi dinero antes de morirme. ¿A quién se te ocurre que debería donar?, le pregunté. Bueno, me dijo, podrías donarme a mí una parte de tus bienes. Así cuando vos te mueras no hay problemas de sucesión. ¿Qué parte?, le pregunté. ¿El 10%? ¿El 20%? Se quedó pensando durante un momento. Papá, siendo realistas, yo soy tu único heredero. ¿No te parece que podríamos hacer una donación del 90% ahora y dejar el 10% para cuando vos... Bueno, para después, el 90%. Quería que le donara el 90% de todo lo que tenía mientras yo todavía estaba vivo. Quería que me quedara con apenas el 10% de mi propia fortuna. ¿Y con qué voy a vivir yo?, le pregunté. Papá, me dijo, con el 10% de tus bienes tenés para vivir cómodamente durante muchos años. Y además, si necesitas algo, yo te ayudo. Me ayudo, como si fuera un favor que él me haría después de quedarse con todo mi dinero. Esa noche llamé al doctor Peralta y le conté la conversación. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la comunicación. «¿Doctor?», le pregunté. «Estoy acá, don Sebastián», me respondió. «Solo que me cuesta creer lo que me está contando. ¿Usted cree que es normal que un hijo le pida a su padre que le done el 90% de sus bienes?», le pregunté. «Don Sebastián», me dijo, «en 40 años de profesión he visto codicia, he visto ambición, he visto familias destruidas por el dinero, pero esto que me cuenta supera todo lo que he visto». Le pedí que agregara una cláusula más al testamento, una cláusula especial, una cláusula que iba a ser la cereza del postre cuando llegara el momento de leer el testamento. Al día siguiente, Matías vino a casa para conocer mi respuesta sobre la donación en vida. «¿Pensaste en lo que hablamos?», me preguntó ansioso. «Sí», le dije, «lo pensé mucho. Y decidí que no voy a hacer ninguna donación en vida». Su cara se puso roja de bronca. «¿Por qué no, papá?». «Porque», le dije, «mi dinero es mío hasta el día que me muera. Y hasta ese día voy a hacer con él lo que se me dé la gana». «Pero papá», me insistió, «es una oportunidad de ahorrar impuestos, de organizar mejor la sucesión». «Matías», le dije, «¿alguna vez te preguntaste si yo quiero que vos heredes todo mi dinero?». Se quedó paralizado. La pregunta nunca se le había ocurrido. Para él era un hecho que todo lo mío iba a ser suyo. Era algo tan obvio que nunca había considerado la posibilidad de que yo pensara diferente. «¿Qué querés decir?», me preguntó con la voz temblorosa. «Quiero decir», le respondí, «que tal vez yo tengo otros planes para mi dinero. Tal vez quiero donarlo a una fundación. Tal vez quiero repartirlo entre varias personas. Tal vez quiero quemarlo antes de dárselo a alguien que solo me ve como una fuente de ingresos». Se puso pálido. «Papá, yo no te veo como una fuente de ingresos». «¿No?», le pregunté. «Entonces explícame por qué desde que me diagnosticaron cáncer, lo único de lo que hablas conmigo es de testamentos, herencias y donaciones». No supo qué responder. Se quedó callado durante unos minutos. Después se levantó y se fue sin despedirse. Esa fue la última vez que Matías vino a mi casa por su propia voluntad. Durante los siguientes meses, si nos veíamos era porque yo lo llamaba
o porque había alguna reunión familiar obligatoria, pero nuestra relación estaba definitivamente rota. El año pasado decidí hacerle una última prueba. Le dije que estaba pensando en viajar por el mundo, que quería conocer Europa, Asia, todos los lugares que nunca había podido visitar cuando trabajaba. Le dije que había calculado que el viaje me iba a costar alrededor de $100,000. Su reacción fue explosiva. «Papá, estás loco», me gritó. $100,000 en un viaje. Esa plata la podrías usar para cosas más importantes. ¿Cómo qué?, le pregunté. «Como asegurar el futuro de tus nietos», me respondió. «Matías», le dije, «mis nietos van a tener el futuro que vos y Valentina les aseguren trabajando, no el futuro que les asegure mi herencia». «Pero esa plata es de la familia», me gritó. «No, Matías», le respondí. «Esa plata es mía, y mientras yo esté vivo, voy a gastarla en lo que quiera». Ahí fue cuando dijo algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta con respecto al testamento. «Papá, vos no podés ser tan egoísta de gastarte toda la herencia en caprichos», me gritó. «Nosotros contamos con esa plata». Nosotros contamos con esa plata. Contaban con mi dinero como si ya fuera suyo, como si yo fuera solo el guardián temporal de una fortuna que les pertenecía por derecho propio. Esa misma tarde llamé al doctor Peralta y le pedí que citara a toda la familia para la lectura del testamento. «¿Se siente mal, don Sebastián?», me preguntó preocupado. «No, doctor», le respondí. «Me siento perfectamente bien. Pero quiero que lean el testamento mientras yo esté vivo para poder ver sus caras». El doctor Peralta se rió. «Don Sebastián, eso es muy poco ortodoxo. Normalmente, los testamentos se leen después de que la persona muere». «Doctor», le dije, «si mi hijo cree que puede contar con mi plata, es hora de que sepa con qué puede contar realmente». La cita fue para un viernes por la tarde en el estudio del doctor Peralta. Le dije a Matías que tenía que venir con Valentina porque iba a leer mi testamento. «¿Te vas a morir, papá?», me preguntó asustado. «No», le dije, «pero quiero que sepas qué va a pasar con mi dinero cuando me muera». Llegaron puntuales. Matías venía con traje, como si fuera a una reunión de negocios. Valentina estaba más nerviosa que nunca, se retorcía las manos y no paraba de preguntar si estaba todo bien. «¿Dónde están los chicos?», les pregunté. «Los dejamos con mi mamá», me respondió Valentina. «Pensamos que era mejor que no vinieran». Mejor que no vinieran, como si fueran a escuchar algo que no era apropiado para menores. El doctor Peralta nos hizo pasar a su oficina y nos ofreció café. Matías rechazó. Estaba demasiado ansioso para tomar nada. Valentina aceptó, pero no lo tocó. Solo se quedó sosteniendo la taza entre las manos. «Bueno», dijo el doctor Peralta, «don Sebastián me pidió que leyera su testamento en presencia de ustedes. Es una situación poco usual, pero perfectamente legal». Sacó una carpeta gruesa de su escritorio y la abrió. «Testamento de don Sebastián Vega», leyó en voz alta. Matías se inclinó hacia adelante en su silla. Valentina puso la taza sobre la mesa para poder prestar mejor atención. Yo me recosté en mi silla y esperé a disfrutar del espectáculo. «Primera cláusula», siguió leyendo el doctor Peralta. «Declaro que al momento de redactar este testamento me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales y que nadie me ha presionado u obligado a tomar las decisiones que aquí se expresan». Segunda cláusula. «Declaro que mis bienes consisten en una casa valuada en $200,000, ahorros en cuentas bancarias por un total de $300,000, inversiones y acciones por un valor de $250,000, un automóvil valuado en $30,000 y otros bienes menores por un valor de $20,000. Total del patrimonio, $800,000. Matías asintió satisfecho. El número coincidía con lo que él había calculado. Valentina sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Tercera cláusula, continuó el doctor Peralta. En el caso de que mi hijo Matías Vega haya demostrado durante mi vida que su principal interés en nuestra relación es económico y que ha presionado para que yo disponga de mis bienes antes de mi muerte. Matías se puso tenso. Esa cláusula no era lo que él esperaba escuchar. En ese caso, lego el 70% de mis bienes a la Fundación de Investigación contra el Cáncer, el 20% a un fondo fiduciario para la educación de mis nietos, Agustín y Lucía Vega,
que podrán acceder a él cuando cumplan 25 años, y el 10% restante será dividido entre las 3 empleadas domésticas que trabajaron en mi casa durante los últimos 10 años. Matías se puso pálido como un papel. Valentina dejó caer la taza de café al suelo. «¿Qué significa eso?», preguntó Matías con la voz quebrada. «Significa», le respondió el doctor Peralta, «que si su padre considera que usted ha demostrado interés puramente económico en él, usted no hereda nada». «Pero eso es imposible», gritó Matías. «Yo soy su único hijo». «Ser hijo no es una garantía de herencia», le dijo el doctor Peralta calmadamente. «Su padre tiene derecho a disponer de sus bienes como considere apropiado». «Cuarta cláusula», siguió leyendo el abogado. «Para determinar si mi hijo ha demostrado interés puramente económico, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Si me ha presionado para hacer testamento antes de tiempo, si me ha sugerido donaciones en vida, si ha mostrado más preocupación por mi dinero que por mi salud, si ha intentado influir en mis gastos personales y si ha dado a entender que cuenta con mi herencia como parte de sus finanzas personales». Matías se tapó la cara con las manos. Cada uno de esos criterios era algo que él había hecho. Valentina lo miraba con una mezcla de horror y reproche. «Quinta cláusula», continuó el doctor Peralta. «Sin embargo, si mi hijo demuestra durante los próximos 2 años, a partir de la fecha de este testamento, que su interés en nuestra relación es genuino y no económico, visitándome regularmente sin mencionar temas de dinero, preocupándose por mi bienestar personal, y tratándome como un padre y no como una fuente de ingresos, entonces heredará el 50% de mis bienes, quedando el resto dividido como se especifica en la tercera cláusula». Matías levantó la cabeza. Había una pequeña esperanza en esa quinta cláusula. «Sexta cláusula», siguió el abogado. «Para determinar cuál de las 2 opciones anteriores corresponde aplicar, se tendrá en cuenta un registro detallado de todas las conversaciones y comportamientos de mi hijo hacia mí, registro que he mantenido durante los últimos 2 años y que continuaré manteniendo». Yo había anotado cada conversación en la que Matías mencionaba el dinero, cada pregunta sobre el testamento, cada sugerencia sobre mis gastos. Todo estaba documentado. «Séptima cláusula», continuó el doctor Peralta. «En el caso de que mi hijo intente impugnar este testamento, alegando que no estoy en mis cabales, declaro que me he sometido a evaluaciones psicológicas periódicas durante los últimos 2 años y que todas han confirmado mi plena capacidad mental». Era verdad. Cada 6 meses había ido a un psiquiatra para que evaluara mi estado mental y certificara que estaba perfectamente cuerdo. «Octava cláusula», siguió leyendo el abogado, y su voz empezó a temblar de risa contenida. «Si mi hijo Matías alguna vez llegó a pedirme que le done el 90% de mis bienes mientras yo esté vivo, entonces automáticamente queda excluido de cualquier herencia, sin importar su comportamiento posterior». Matías se puso de pie de un salto. «Papá, vos me tendiste una trampa». «No, Matías», le respondí calmadamente. «Vos solo me mostraste quién sos realmente». «Novena cláusula», continuó el doctor Peralta, que ya no podía contener la risa. «En el caso específico de que mi hijo haya mencionado alguna vez las palabras donación en vida del 90%, declaro que esta petición demuestra un nivel de codicia que considero imperdonable, y por lo tanto, todos sus derechos hereditarios quedan automática y definitivamente cancelados». Valentina empezó a llorar. «Sebastián, esto no puede ser legal». «Es perfectamente legal», le respondió el doctor Peralta. «Su suegro tiene derecho absoluto a decidir el destino de sus bienes». Décima cláusula, siguió leyendo el abogado, que ahora se reía abiertamente. «Y por último, pero no menos importante, declaro que si alguien en mi familia llega a decir alguna vez que cuenta con mi dinero para sus planes futuros, esa persona demuestra que me ve como un banco, no como un ser humano». Matías se dejó caer en la silla como si le hubieran dado un martillazo en la cabeza. Todas y cada una de las cláusulas describían exactamente lo que él había hecho durante los últimos 3 años. «Undécima cláusula», continuó el doctor Peralta. «Para evitar cualquier malentendido, aclaro que he grabado varias de las conversaciones con mi hijo donde él menciona estos temas, grabaciones que quedan como evidencia de su comportamiento». Era verdad.
Durante los últimos meses había grabado nuestras conversaciones con una aplicación del teléfono. Tenía registradas sus peticiones de donación, sus preocupaciones por mis gastos, sus cálculos sobre la herencia. 12ª cláusula, siguió leyendo el abogado. Declaro que mi decisión de excluir a mi hijo de la herencia no se basa en malicia, sino en la profunda decepción de descubrir que para él soy más valioso muerto que vivo. Esas palabras cayeron en la oficina como una bomba. Matías empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber perdido $800,000. 13ª cláusula, continuó el doctor Peralta. Sin embargo, en una demostración de que mi amor paternal trasciende mi decepción, establezco que mis nietos Agustín y Lucía recibirán cada uno $25,000 al cumplir 18 años para sus estudios universitarios, dinero que será administrado por un fideicomiso independiente para evitar que sus padres lo administren. «¡Esto es una locura!», gritó Matías. «¡No podés hacer esto!». «Ya está hecho», le respondí, «y es completamente legal e irrevocable». 14ª cláusula, siguió el abogado. Y finalmente la cláusula que considero más importante de todas. El doctor Peralta hizo una pausa dramática. Declaro que durante los últimos 3 años he fingido estar más enfermo de lo que realmente estaba, solo para observar cómo reaccionaba mi familia ante la posibilidad de mi muerte. Matías me miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué querés decir?». «Quiero decir», le respondí, «que nunca estuve tan grave como ustedes creyeron. Los médicos me dieron el alta definitiva hace 2 años, pero yo seguí haciéndome estudios innecesarios solo para ver si en algún momento se iban a preocupar por mí como persona, no como fuente de ingresos». 15ª cláusula, continuó el doctor Peralta, que ya no podía parar de reírse. «Por último, declaro que he decidido leer este testamento en vida porque quería ver la cara de mi hijo cuando se enterara de que por codicioso se quedó sin herencia». Matías se paró y empezó a caminar por la oficina como un león enjaulado. «Esto es venganza», me gritó. «Es pura venganza». «No, Matías», le respondí. «Esto es justicia». 16ª y última cláusula, finalizó el doctor Peralta. «Aclaro que esta decisión es definitiva e irrevocable. No existe ninguna condición bajo la cual mi hijo pueda recuperar sus derechos hereditarios. La codicia, una vez demostrada, no tiene perdón». Se hizo un silencio sepulcral en la oficina. Matías y Valentina se miraban como si acabaran de despertar de un sueño, o más bien, de una pesadilla. «¿Hay alguna pregunta?», preguntó el doctor Peralta. Matías se acercó a su escritorio. «¿No hay nada que pueda hacer? ¿Ninguna forma de impugnar esto?». «Señor Vega», le respondió el abogado, «su padre se sometió a evaluaciones psicológicas regulares, tiene grabaciones de sus conversaciones, y yo mismo fui testigo de su comportamiento durante estos años. No tiene ninguna posibilidad de ganar un juicio». Valentina finalmente habló. «Sebastián, ¿en serio vas a hacer esto? ¿En serio nos vas a dejar sin nada?». «Valentina», le respondí, «ustedes ya tenían sin nada. Tenían sin nada de amor, sin nada de respeto, sin nada de cariño genuino hacia mí. Lo único que tenían era expectativas sobre mi dinero». «Pero somos tu familia», gritó Matías. «No», le respondí, «ustedes son mis parientes. La familia es la gente que te quiere por lo que sos, no por lo que tenés». Matías intentó una última estrategia. «Papá, yo te quiero. Todo esto fue un malentendido. Matías», le dije, «durante 3 años me demostraste cómo me querés. Ahora es demasiado tarde para cambiar de opinión». Se quedaron unos minutos más tratando de procesar lo que había pasado. Después se fueron sin despedirse. Era la última vez que iba a ver a Matías por mucho tiempo. Esa noche, solo en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No me sentía mal por lo que había hecho. Me sentía liberado. Por primera vez en años no tenía que preocuparme por alguien que estuviera calculando cuánto valía mi muerte. Al día siguiente, empecé a hacer los trámites para donar el 70% de mis bienes a la Fundación de Investigación contra el Cáncer. Quería que mi dinero sirviera para ayudar a otros pacientes que estuvieran pasando por lo mismo que yo había pasado. La directora de la fundación, la doctora Marina López, no podía creer la donación que estaba haciendo. «Don Sebastián», me dijo,
Con esta donación vamos a poder financiar investigaciones durante años. Doctora, le respondí, es mejor que esta plata sirva para salvar vidas que para arruinar familias. También me ocupé del fideicomiso para mis nietos. Contraté a otro abogado para que se encargara de administrar los $50,000 que les había dejado para sus estudios. Quería asegurarme de que Matías y Valentina no pudieran tocar ese dinero. Un mes después de la lectura del testamento, Matías me llamó. Papá, me dijo con una voz que no había escuchado en años. ¿Podemos hablar? Podemos hablar, le respondí. Pero si es para pedirme que cambie el testamento, te ahorro tiempo. No lo voy a cambiar. No es por eso, me dijo. Es porque quiero pedirte perdón. Vinieron a casa esa tarde. Matías se veía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. Valentina estaba más callada que nunca. Papá, me dijo Matías, me di cuenta de que me comporté como un hijo de puta contigo. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar con sinceridad. Tenés razón, le respondí. Te comportaste como un hijo de puta. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Me preguntó. No monetariamente, le respondí. Pero tal vez podamos arreglar nuestra relación como padre e hijo. ¿Cómo? Me preguntó. Empezando de nuevo, le dije. Vos dejás de verme como una herencia que camina y yo dejo de verte como el hijo que me defraudó. Pero el testamento no se toca. Esa decisión es final. Durante los siguientes meses, Matías empezó a visitarme de una manera diferente. Ya no preguntaba por mi salud porque estuviera preocupado por el testamento. Preguntaba porque realmente quería saber cómo estaba. Ya no mencionaba el dinero. De hecho, cuando yo sacaba el tema, él lo evitaba. Papá, me dijo un día, ¿en serio nunca vas a cambiar el testamento? Nunca, le respondí. Pero eso no significa que no podamos tener una buena relación. ¿Y no te parece injusto?, me preguntó. ¿Qué te parece injusto?, le pregunté yo. Que me hayas castigado tan duramente por algo que hice sin darme cuenta. Matías, le dije, vos no hiciste una cosa sin darte cuenta. Durante 3 años me trataste como una cuenta bancaria que todavía no podías tocar. ¿Te parece que eso se hace sin darse cuenta? Se quedó callado. Después me dijo algo que me sorprendió. Tenés razón, papá. Me comporté como un miserable. Y lo peor es que me di cuenta recién cuando perdí la herencia. ¿Te diste cuenta de qué?, le pregunté. De que te iba a extrañar más a vos que a tu dinero. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No volvimos a ser los mismos que antes, porque ya no podíamos ser ingenuos sobre las motivaciones de cada uno, pero desarrollamos una relación nueva, basada en la honestidad. Papá, me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el patio, ¿vos sabés qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué?, le pregunté. Que mis hijos van a crecer sabiendo que su papá perdió la herencia del abuelo por codicioso. Tus hijos, le respondí, van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Y van a aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Agustín y Lucía, mis nietos, siguieron viniendo a visitarme. Al principio Matías les había contado que el abuelo estaba enojado con papá, pero sin explicarles por qué. Cuando cumplieron 14 y 12 años, decidí contarles la verdad. Abuelo, me preguntó Agustín después de que les expliqué toda la historia. ¿Papá realmente te pidió que le dieras todo tu dinero? Sí, le respondí. ¿Fue eso está mal?, me preguntó Lucía. ¿Vos qué pensá?, le pregunté yo. Yo pienso, me dijo Lucía con una sabiduría que me sorprendió, que uno tiene que querer a la familia por amor, no por dinero. Exactamente, le respondí. Y por eso ustedes van a tener dinero para estudiar, pero sus padres no van a heredar nada. ¿Y no te da pena?, me preguntó Agustín. ¿Pena de qué? De que papá se haya portado mal contigo. Me da pena, le respondí, pero también me da orgullo haber tomado la decisión correcta. Hoy, 2 años después de la lectura del testamento, mi relación con Matías es mejor de lo que había sido en años. Irónico, ¿no? Tuvimos que pasar por la experiencia de que él perdiera la herencia para que pudiéramos tener una relación genuina. Papá, me dijo hace poco, ¿alguna vez te arrepentiste de lo que hiciste? Jamás, le respondí. ¿Y vos? ¿Te arrepentís de lo que hiciste? Todos los días, me respondió, pero también aprendí algo importante. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el dinero puede arruinar cualquier relación si uno se lo permite.
La semana pasada me hicieron los estudios anuales. Todo perfecto. El médico me dijo que probablemente viva otros 20 años. Cuando le conté la noticia a Matías, su reacción fue completamente diferente a la de 3 años atrás. «Qué bueno, papá», me dijo con una sonrisa genuina. «Espero que vivas 100 años más». «¿En serio?», le pregunté. «En serio», me respondió. «Ahora que no estoy esperando tu herencia, puedo disfrutar de tenerte vivo». Esa frase me confirmó que había tomado la decisión correcta. Solo cuando Matías dejó de verme como una fuente de dinero, pudo empezar a verme como su padre. El otro día vino a visitarme con una propuesta. «Papá», me dijo, «¿qué te parecería si empezamos a hacer cosas juntos? No por dinero, no por herencia, solo porque somos padre e hijo». «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté. «No sé», me dijo. «Podríamos ir a pescar, podríamos viajar juntos, podríamos hacer esas cosas que nunca hicimos cuando yo solo pensaba en tu testamento». Acepté su propuesta. El mes que viene vamos a hacer un viaje juntos a las cataratas del Iguazú. Va a ser la primera vez en años que pasemos tiempo juntos, sin que el dinero sea parte de la conversación. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», me dijo mientras planeábamos el viaje. «¿Qué?». «Que perdiendo tu herencia gané un padre». «Y yo», le respondí, «perdiendo un heredero gané un hijo». La Fundación de Investigación contra el Cáncer me invitó el mes pasado a conocer los proyectos que están financiando con mi donación. Me emocioné mucho cuando vi los laboratorios, cuando conocí a los científicos que están trabajando para encontrar nuevos tratamientos. «Don Sebastián», me dijo la doctora López, «su donación ya está dando frutos. Estamos desarrollando una nueva terapia que podría revolucionar el tratamiento del cáncer de próstata». «Doctora», le respondí, «no hay mejor uso que le podría haber dado a ese dinero». También visité a las 3 empleadas domésticas que trabajaron en mi casa durante años. Cuando les expliqué que iban a recibir una parte de mi herencia, no lo podían creer. «Don Sebastián», me dijo Rosa, que había trabajado conmigo durante 15 años, «usted no tenía obligación de hacer esto». «Rosa», le respondí, «ustedes me cuidaron mejor que mi propia familia. Se merecen mucho más de lo que les estoy dando». Con María, la empleada más joven, pasó algo que me emocionó mucho. «Don Sebastián», me dijo llorando, «con esta plata voy a poder terminar de estudiar enfermería». «María», le dije, «esa plata va a estar mucho mejor invertida en tu educación que guardada en un banco». Y la tercera, Carmen, que había trabajado conmigo solo 3 años, me dijo algo que me llegó al alma. «Don Sebastián, usted me está dando más de lo que mi propia familia me daría si pudiera». «Carmen», le respondí, «la familia no se elige por la sangre, se elige por el corazón». «¿Y Valentina?». Valentina tardó más tiempo en procesar todo lo que había pasado. Durante el primer año después de la lectura del testamento, apenas me dirigía la palabra. Cuando venía con Matías, se quedaba callada, como si yo fuera el culpable de sus problemas económicos. Pero hace unos meses me pidió hablar a solas. «Sebastián», me dijo, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque yo fui la que más presionó a Matías para que te pidiera la donación en vida». Era verdad. Matías me había contado que había sido idea de ella. «¿Y por qué lo hiciste?», le pregunté. «Porque», me respondió con honestidad, «teníamos deudas y pensé que con tu dinero podíamos resolverlas rápido». «¿Y ahora qué pensás?». «Ahora pienso», me dijo, «que fue la peor idea de mi vida». «¿Por qué?». «Porque arruiné la relación de mi marido con su padre por dinero, y el dinero se gasta, pero las relaciones familiares son para toda la vida». Esa conversación me demostró que Valentina también había aprendido algo de toda esta experiencia. No le cambié el testamento, por supuesto, pero sí empecé a tratarla de manera diferente. Ya no como la mujer que había influenciado a mi hijo para que me viera como una fuente de ingresos, sino como una persona que había cometido un error y había aprendido de él. ¿Y mis nietos? Agustín y Lucía están creciendo con una perspectiva muy diferente sobre el dinero de la que habrían tenido si sus padres hubieran heredado mi fortuna. Saben que van a tener dinero para estudiar, pero también saben que van a tener que trabajar para ganarse la vida. «Abuelo», me dijo Agustín hace poco, «¿es verdad que papá perdió toda tu herencia?». «Es verdad», le confirmé. «¿Y no te da pena?». «No», le respondí,
porque así ustedes van a aprender algo que él tuvo que aprender de la manera difícil. ¿Qué cosa? Que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen, y que el dinero que uno no se gana trabajando no lo valora. Lucía, que ahora tiene 14 años, me dijo algo que me llenó de orgullo. Abuelo, cuando yo sea grande no voy a esperar que nadie me deje herencia. Voy a trabajar para tener mi propia plata. Esa, le respondí, es la actitud correcta. El año pasado decidí hacer una última modificación al testamento, no para incluir nuevamente a Matías, sino para agregar una cláusula especial sobre mis nietos. 17ª cláusula. Le dicté al doctor Peralta. Si mis nietos Agustín y Lucía demuestran durante su juventud que han aprendido el valor del trabajo y el respeto por las personas independientemente de su situación económica, recibirán un bono adicional de $50,000 cada uno cuando cumplan 30 años. ¿Cómo van a demostrar eso?, me preguntó el doctor Peralta. Trabajando durante sus estudios universitarios, tratando bien a las personas que ganan menos que ellos, y nunca preguntándome cuánto dinero tienen en su fideicomiso. Hasta ahora, Agustín y Lucía van por el buen camino. Agustín consiguió un trabajo de medio tiempo mientras estudia secundaria. Lucía hace trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Ninguno de los dos me ha preguntado nunca cuánto dinero van a recibir cuando sean mayores. Abuelo, me dijo Agustín el otro día, gracias por habernos enseñado que el dinero no es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante?, le pregunté. Las relaciones con las personas que querés, me respondió. Esa respuesta me confirmó que mis nietos habían aprendido la lección que su padre tuvo que aprender de la manera más dolorosa posible. Hoy, a los 65 años, vivo tranquilo sabiendo que tomé la decisión correcta. No me arrepiento ni por un segundo de haber excluido a Matías de mi herencia, porque paradójicamente, esa decisión nos permitió recuperar nuestra relación como padre e hijo. Papá, me dijo Matías la semana pasada, ¿sabes qué es lo que más me sorprende de todo lo que pasó? ¿Qué? Que soy más feliz ahora, sabiendo que no voy a heredar nada, de lo que era antes cuando creía que iba a heredar todo. ¿Por qué? Porque antes vivía esperando que te murieras para poder tener tu dinero. Ahora vivo disfrutando de que estés vivo para poder estar con vos. Esa reflexión de mi hijo me demostró que mi estrategia había funcionado perfectamente. A veces hay que perder algo para darse cuenta de lo que realmente vale. Y vos que me estás escuchando, ¿tenés algún familiar que te ve más como una herencia que como una persona? ¿O sos vos el que está esperando que alguien se muera para poder heredar? Si sos de los que están esperando una herencia, déjame decirte algo. El dinero que no te ganás trabajando no te va a hacer feliz. Y si tratás mal a alguien mientras esperás que se muera para heredar su dinero, es muy probable que te lleves la misma sorpresa que se llevó mi hijo. Si sos de los que sienten que tu familia te ve como una fuente de ingresos, déjame decirte algo también. Tenés derecho a defenderte. Tenés derecho a poner condiciones. Tenés derecho a decir que tu dinero es tuyo hasta el día que te mueras. La vida es muy corta para vivirla rodeado de gente que está calculando cuánto vale tu muerte. Es muy corta para aguantar que te traten como una cuenta bancaria que todavía no se puede tocar. Mi hijo quería el 90% de mi herencia mientras yo todavía estaba vivo. Pero cuando el juez leyó la última cláusula de mi testamento y se echó a reír, mi hijo se dio cuenta de que había perdido mucho más que dinero. Había perdido la confianza de su padre. Y eso, créeme, duele mucho más que cualquier pérdida económica. Pero también había ganado algo. Había ganado la oportunidad de aprender una lección que le iba a servir para el resto de su vida. Y había ganado la posibilidad de reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas que las económicas. Al final del día, el dinero se gasta, se pierde, se devalúa, pero las relaciones humanas genuinas, esas duran para toda la vida. Y esas no se compran, no se heredan, no se donan. Esas se construyen con amor, respeto y tiempo compartido. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te ayudó a reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Contame si vos también estás listo para poner límites cuando alguien te trata como un banco, en vez de tratarte como una persona.
Pero esta historia no termina acá, porque 3 meses después de esa conversación con Matías, recibí una llamada que no esperaba. Era de un detective privado llamado Rodrigo Morales. «Don Sebastián», me dijo, «necesito hablar urgente con usted sobre su hijo». Mi primera reacción fue de alarma. «¿Le pasó algo a Matías?» «No, señor», me respondió, «pero hay algo que usted debería saber sobre las verdaderas motivaciones de su hijo durante estos años». Nos encontramos en un café del centro al día siguiente. El detective Morales era un hombre de unos 50 años, serio, con cara de haber visto demasiadas cosas feas en su trabajo. «Don Sebastián», me dijo, «lo que le voy a contar no le va a gustar, pero creo que tiene derecho a saberlo». Sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa. «Su hijo me contrató hace 2 años para que investigara sus bienes, sus cuentas bancarias, sus inversiones. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía usted». Me quedé helado. «¿Matías te contrató para que me espiaras?» «Sí, señor», me confirmó. Y no solo eso. También me pidió que averiguara sobre su estado de salud real, que contactara a sus médicos, que me infiltrara en el hospital para conseguir información sobre sus estudios. El detective abrió la carpeta y me mostró fotos mías entrando y saliendo del hospital, copias de mis estados de cuenta bancarios, informes detallados sobre cada una de mis propiedades e inversiones. «Su hijo sabía hasta el último peso que usted tenía», me dijo. «¿Y por qué me contás esto ahora?», le pregunté. «Porque», me respondió, «cuando me enteré de lo que pasó con el testamento, me di cuenta de que había ayudado a un hijo a espiar a su propio padre para robarle la herencia. Y eso no está bien». Me mostró una grabación que había hecho de una conversación con Matías. En la grabación, mi hijo le decía al detective: «Necesito saber exactamente cuándo se va a morir mi viejo. Los médicos no me dan información precisa, pero vos seguramente podés conseguirla». Otra grabación lo mostraba diciendo: «Si mi papá vive muchos años más, se va a gastar toda la herencia en boludeces. Necesito convencerlo de que me done la plata ahora, antes de que la dilapide. Y la peor de todas, mi viejo es un sentimental. Si yo le hago creer que estoy preocupado por él, seguramente me va a dejar todo. Pero necesito datos concretos sobre su patrimonio para saber cuánto puedo pedirle». Cada palabra de esas grabaciones era como una puñalada. Durante 2 años, mientras yo creía que estaba probando a mi hijo, él ya tenía toda la información sobre mi dinero y estaba planificando cómo quedarse con él. «Hay más», me dijo el detective. Me mostró facturas de gastos que Matías había hecho, contando con mi herencia. Había pedido un préstamo hipotecario calculando que podría pagarlo cuando yo me muriera. Había comprado un auto nuevo a nombre de Valentina, financiado a largo plazo. Había inscrito a los chicos en un colegio privado carísimo. Su hijo no solo contaba con su herencia, me explicó el detective, sino que ya la había gastado antes de recibirla. Me mostró una última grabación, la más reciente. Era de hace un mes, después de la lectura del testamento. En ella, Matías le decía al detective: «Necesito que investigues si hay alguna forma legal de anular ese testamento. Mi viejo debe estar senil o alguien lo debe haber influenciado». Salí de esa reunión completamente devastado. No solo había descubierto que mi hijo era codicioso, sino que había sido calculadamente manipulador durante años. Todo el arrepentimiento que me había mostrado después de la lectura del testamento, todas las visitas sinceras, todo había sido una actuación para ver si podía conseguir que cambiara el testamento. Esa noche llamé al doctor Peralta y le conté lo que había descubierto. «Don Sebastián», me dijo, «esto confirma que usted tomó la decisión correcta. Su hijo no solo era codicioso, era un sociópata manipulador». «¿Qué puedo hacer con esta información?», le pregunté. «Legalmente nada», me respondió. «Espiar a un familiar no es delito si se hace para proteger intereses económicos legítimos. Pero moralmente, usted ahora sabe quién es realmente su hijo». Decidí confrontar a Matías con la información que tenía. Lo cité en mi casa y cuando llegó, le mostré las carpetas del detective. Su cara se puso blanca como un papel. «¿De dónde sacaste esto?», me preguntó tartamudeando. «Del detective que vos contrataste para espiarme», le respondí. «El mismo que te ayudó a violar mi privacidad durante 2 años».
Matías se derrumbó en el sillón. «Papá, yo puedo explicarte». «No hay nada que explicar», le dije. «Durante 2 años me mentiste en la cara mientras planificabas cómo robarme mi dinero». Le mostré la grabación donde él decía que yo era un sentimental y que podía manipularme. «¿Esto es lo que pensás de tu padre? ¿Que soy un viejo tonto al que podés manipular?» «Papá, eso fue hace mucho tiempo», me dijo. Yo cambié. «¿Cambió cuándo?», le pregunté. «Cuando te enteraste de que no ibas a heredar nada». Le mostré la grabación más reciente, donde él le pedía al detective que investigara cómo anular mi testamento. Matías se puso a llorar, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación por haber sido descubierto. «Papá necesitaba esa plata», me dijo. «Tengo deudas enormes. Si no recibo tu herencia, voy a perder todo». «¿Qué deudas?», le pregunté. Me contó que había pedido préstamos contando con mi dinero, que había hecho gastos pensando que iba a heredar, que su situación económica era desesperante. «¿Y cuánto debes?», le pregunté. $200,000, me respondió. «Entre la hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito, el colegio de los chicos, todo lo calculé pensando que cuando vos te murieras, iba a poder pagar todo. $200,000. Había endeudado a su familia apostando a mi muerte. «Matías», le dije, «vos no solo me robaste mi confianza, también arruinaste el futuro de tus propios hijos». «¿Qué voy a hacer ahora?», me preguntó desesperado. «No sé», le respondí, «pero no es mi problema. Vos creaste esta situación apostando a que yo me iba a morir rápido. Ahora te tenés que hacer cargo de las consecuencias». Esa fue la última conversación seria que tuve con Matías. Después de ese día, las visitas se volvieron esporádicas y tensas. Ya no podíamos fingir que teníamos una relación normal después de todo lo que había salido a la luz. 2 meses después, me enteré por mis nietos que Matías y Valentina se habían separado. La presión económica y la culpa de haber perdido la herencia habían destruido su matrimonio. Valentina se había ido a vivir con sus padres llevándose a Agustín y Lucía. «Abuelo», me contó Lucía una tarde cuando vino a visitarme sola, «mamá dice que papá es un mentiroso y que por su culpa perdimos todo el dinero que vos nos ibas a dejar». «¿Y vos qué pensás?», le pregunté. «Yo pienso», me dijo con esa sabiduría que tienen algunos chicos, «que papá se portó mal contigo, pero que vos también sos muy duro con él». «¿Por qué decís eso?». «Porque papá está muy triste, y yo creo que ya aprendió la lección». «Lucía», le expliqué, «a veces las lecciones duelen mucho, pero son necesarias. Tu papá necesitaba aprender que las personas no son cuentas bancarias. ¿Y nunca lo vas a perdonar?». «Ya lo perdoné», le respondí, «pero eso no significa que voy a cambiar el testamento». La situación económica de Matías se volvió cada vez más desesperante. Tuvo que vender el auto, cambiar a los chicos de colegio, mudarse a un departamento más chico. Un día me llamó llorando por teléfono. «Papá», me dijo, «mis hijos me preguntan por qué no podemos vivir más en la casa grande, por qué no pueden ir más al colegio que les gustaba, por qué no tenemos más el auto. ¿Qué les digo?». «Deciles la verdad», le respondí. «Deciles que su papá tomó decisiones equivocadas contando con dinero que no tenía. Pero son chicos, papá. No van a entender». «Van a entender lo que necesitan entender», le dije, «que las acciones tienen consecuencias». 1 año después de haberse separado, Valentina vino a visitarme. Venía sola, sin los chicos. «Sebastián», me dijo, «necesito hablar con vos sobre Matías». «¿Qué pasa con él?». «Está muy mal», me respondió. «Está deprimido, no consigue trabajo estable. Creo que está empezando a tomar». «¿A tomar qué?». «Alcohol», me respondió. «Mucho alcohol. Los chicos no lo quieren ver porque siempre está borracho o con resaca». Me contó que Matías había tocado fondo económica y emocionalmente. «¿Y qué querés que haga yo?», le pregunté. «No sé», me respondió. Tal vez podrías ayudarlo un poco. No con la herencia, pero sí con algo de dinero para que pueda salir adelante». «Valentina», le dije, «si yo le doy dinero a Matías ahora, no voy a estar ayudándolo. Voy a estar impidiendo que aprenda a resolver sus problemas por sí mismo». «Pero es tu hijo», me insistió. «Sí, es mi hijo», le respondí, «y por eso no lo voy a salvar de las consecuencias de sus decisiones».
Esa conversación me dejó pensando durante días. Por un lado, no quería ver a mi hijo destruirse. Por el otro, sabía que si lo ayudaba económicamente, él nunca iba a aprender realmente la lección. Decidí tomar una decisión intermedia. Llamé a un centro de rehabilitación para alcohólicos y pagué por adelantado un tratamiento completo para Matías. Después lo llamé y le ofrecí la oportunidad. «Papá», me dijo cuando le expliqué de qué se trataba, «yo no soy alcohólico. Solo tomo un poco para olvidarme de los problemas». «Matías», le respondí, «si necesitas tomar alcohol para olvidarte de los problemas, sos alcohólico». Al principio se negó, pero cuando tocó fondo completamente, cuando perdió el último trabajo que tenía por llegar borracho, aceptó ir al centro de rehabilitación. Estuvo internado 3 meses. Durante esos 3 meses yo no lo visité ni una sola vez. Sabía que si aparecía, él iba a intentar manipularme emocionalmente para conseguir dinero. Pero sí llamaba al centro cada semana para saber cómo evolucionaba. «Su hijo está progresando bien», me decía la doctora que lo trataba. «Ha aceptado la responsabilidad por sus decisiones y está trabajando en sus problemas de personalidad». «¿Problemas de personalidad?» «Sí», me explicó. «Matías tiene rasgos narcisistas muy marcados. Durante años creyó que tenía derecho a cosas que no se había ganado. Cuando salió del centro de rehabilitación, Matías estaba cambiado. No físicamente, sino en su actitud. Vino a casa y me pidió perdón, pero de una manera diferente a todas las veces anteriores. «Papá», me dijo, «en el centro aprendí algo que nunca había entendido antes». «¿Qué?» «Que yo no tenía derecho a tu dinero solo por ser tu hijo. Que durante años te traté como si me debieras algo, cuando en realidad vos no me debías nada». «¿Y ahora qué pensás hacer?», le pregunté. «Voy a empezar de nuevo», me respondió. Conseguí un trabajo en una empresa de contabilidad. Es un sueldo mucho menor del que tenía antes, pero es honesto. Voy a pagar mis deudas de a poco. Voy a alquilar un departamento chico, voy a vivir con lo que gano. ¿Y Valentina y los chicos? Valentina me dijo que va a darme otra oportunidad si yo demuestro que realmente cambié, pero que va a tardar mucho tiempo en volver a confiar en mí. ¿Y vos estás dispuesto a esperar? Sí, me respondió, porque ahora entiendo que las cosas importantes se construyen despacio. Durante los siguientes 2 años, vi a un Matías completamente diferente. Trabajaba en un empleo modesto, vivía en un departamento pequeño, pero pagaba religiosamente sus deudas. No me pidió dinero ni una sola vez. No mencionó el testamento. No intentó manipularme emocionalmente. «Papá», me dijo un día, «¿sabes qué es lo más raro de todo esto?» «¿Qué?» «Que soy más feliz ahora, viviendo con lo justo, pero honestamente, de lo que era antes cuando tenía más dinero pero obtenido de manera deshonesta». «¿A qué te referís con deshonesta?» «A los préstamos que pedí contando con tu herencia», me explicó. Técnicamente no era robar, pero moralmente era como robar dinero que todavía no tenía. Poco a poco, Matías fue reconstruyendo su relación con Valentina y con los chicos. Valentina volvió a vivir con él después de 1 año, pero en el departamento pequeño, con el presupuesto ajustado, con la vida modesta que él podía mantener con su trabajo. «Abuelo», me contó Agustín, que ahora tenía 17 años, «papá es mucho más divertido ahora que antes». «¿Por qué?» «Porque antes siempre estaba estresado por el dinero y siempre hablaba de tu herencia. Ahora juega con nosotros, nos ayuda con la tarea, está más presente». Lucía, que ya tenía 15 años, me dijo algo que me llegó al corazón. «Abuelo, creo que lo que hiciste con el testamento fue lo mejor que le podía pasar a papá». «¿Por qué pensás eso?» «Porque ahora papá es una persona de verdad, no alguien que está actuando para conseguir dinero». Hace 6 meses Matías me pidió tener una conversación seria. «Papá», me dijo, «quiero agradecerte por no haberme cambiado el testamento». «¿Me agradeces por haberte dejado sin herencia?» «Te agradezco», me explicó, «por haberme obligado a convertirme en la persona que debería haber sido desde siempre». «¿Y no te molesta saber que tu herencia se va a ir a la Fundación contra el Cáncer?» «Para nada», me respondió. «Es tu dinero y vos decidís qué hacer con él. Además, ahora que sé que puedo mantener a mi familia trabajando, no necesito herencias para ser feliz». El mes pasado tuve que internarme nuevamente para unos estudios. Esta vez Matías se comportó de manera completamente diferente. No preguntó por mi pronóstico,
No habló con los médicos sobre mi estado, no mencionó el testamento, solo se preocupó por mi bienestar como persona. ¿Necesitas algo, papá?, me preguntaba. ¿Querés que te traiga algo de casa? ¿Te duele algo? ¿Estás cómodo? Por primera vez en años, sentí que tenía un hijo que se preocupaba por mí como padre, no como fuente de ingresos. Cuando me dieron el alta y los estudios confirmaron que todo estaba perfecto, la reacción de Matías fue de genuina alegría. «¡Qué bueno, papá!», me dijo abrazándome. «Me alegro muchísimo de que estés bien». Y por primera vez en años, le creí. La semana pasada, mientras tomábamos mate en mi patio, Matías me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿vos crees que algún día voy a poder ser un buen ejemplo para mis hijos?» «Ya sos un buen ejemplo», le respondí. «¿Cómo?» «Les estás enseñando que uno puede equivocarse feo, pero que también puede cambiar y redimirse». «¿Y vos me perdonaste realmente?» «Te perdoné hace mucho tiempo», le respondí. «Entonces, ¿por qué no cambias el testamento?» «Porque el perdón y las herencias son cosas completamente diferentes. Yo te perdono como padre, pero eso no significa que tengas derecho a mi dinero». «Está bien», me dijo. «Lo entiendo. Y la verdad es que prefiero tener un papá que me quiere a tener un papá que me deja plata». Esa frase me confirmó que Matías había aprendido realmente la lección más importante de todas. Hoy, a los 68 años, puedo decir que estoy en paz con la decisión que tomé. Mi hijo tardó años en convertirse en la persona que yo esperaba que fuera, pero finalmente lo logró. Y lo logró precisamente porque perdió mi herencia, no a pesar de perderla. ¿Cambiaría algo de lo que hice? Tal vez habría sido más claro desde el principio sobre mis expectativas. Tal vez habría puesto límites antes, pero no cambiaría la decisión fundamental de excluirlo del testamento cuando demostró que me veía como una cuenta bancaria. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero vas a dejar cuando te mueras, sino cuánto amor genuino vas a haber recibido mientras estuviste vivo. Y ese amor, ese no se puede comprar con ninguna herencia. Mi hijo quería el 90% de mi herencia mientras yo todavía estaba vivo. Pero cuando el juez leyó la última cláusula de mi testamento y se echó a reír, mi hijo se dio cuenta de que había perdido mucho más que dinero. Había perdido años de una relación genuina con su padre. Pero también había ganado la oportunidad de aprender quién era realmente y quién podía llegar a ser. Y esa oportunidad, créeme, vale mucho más que cualquier herencia. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te sirve para reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Contame si vos también estás dispuesto a poner límites cuando alguien te trata como un medio para conseguir dinero en vez de tratarte como una persona. Porque la vida es demasiado valiosa para vivirla rodeado de gente que está esperando que te mueras para poder heredar. Y nunca es demasiado tarde para enseñarle a alguien que querés que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen.